para realizar las boletas censales. Ingeniero Vidal se encuentra en sala, por favor. Adelante. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Un gusto, un honor estar invitado a esta reunión. Me pareció extremadamente interesante, además importante en el momento que vivimos. Lo que nosotros tenemos para decir, yo estoy con un colega de mi empresa, Alejandro Poggi, que va a hablar dentro de un minuto. Tenemos que mostrarles dos tecnologías que podrían ayudar a hacer el censo mucho más rápido y de manera más eficiente. En realidad, como creo que ha quedado muy claro, es una decisión política, la tecnología está ahí, la tecnología ha avanzado muchísimo en los últimos años y hasta hace muy poco tiempo, diría hace uno o tal vez un poquito más años, se utilizaba imágenes satelitales que se llamaba Building Footprints. Eso significa las huellas de las edificaciones. Entonces, el proveedor podía generar esas huellas de edificaciones con una excelente rapidez, velocidad y de imágenes que ya estaban en archivo. Y hay una cantidad de imágenes satelitales en las empresas muy grandes, de altísima resolución, hablo de 50 centímetros o mejor, y se generaba estos building footprints. Esa herramienta era súper interesante para las instituciones de censo en el mundo, que la utilizaban para evaluar donde había muchas edificaciones y poder mandar su gente para hacer un levantamiento y ver si esa huella de edificación era, por ejemplo, era una vivienda o era un edificio donde había muchas viviendas o era una institución, por ejemplo, del Estado donde no había gente, tal vez excepto el guardia. Entonces, eso se anotaba y eso era una herramienta que ayudaba muchísimo en el desarrollo de la planificación. Sin embargo, hace muy poco tiempo, hablo realmente de, como les digo, menos de un año, una empresa con la que yo trabajo, que se llama MACA, es la empresa avanzada del mundo en temas de imágenes satelitales de muy alta resolución. Ellos han generado un producto nuevo, que lo han hecho conocer, lo conocemos y lo hemos hecho conocer al INE. Es, en vez de darnos las huellas de las edificaciones, que son un polonito, un cuadradito, un rectangulito de la forma del edificio, nos dan el edificio completo en 3D. Eso significa que es un avance muy grande en cuanto al trabajo de evaluación de la cantidad de censadores que van a tener que haber en campo, y además nos dan esa información de todas las áreas pobladas de Bolivia y además nos la dan por menos de 500 y puesto en Bolivia. Por último, para no decir además de nuevo, nos la entregan en muy poco tiempo. Muy poco tiempo que nos la dan al tiempo. Ellos apretan un botón, se hace un proceso de máquina que seguramente durará una noche o un fin de semana y es ese tiempo que dura la generación de ese proceso. Ustedes entenderán que estamos hablando de computadores muy avanzados, estamos hablando de algoritmos muy avanzados y tecnología de la top en el mundo. Entonces, esa información de forma extremadamente rápida. Y para hacerles un poquito más conocer de cómo funciona, como ustedes saben, aquí por suerte todos son ingenieros, entonces nosotros tenemos dos ojos y con dos ojos podemos calcular distancia, porque nuestros dos ojos nos permiten tener estereoscopía. Hay un proceso en fotogrametría que se llama la generación de pares estéreo, que a partir de dos imágenes satelitales o dos fotos aéreas se puede generar un objeto en 3D. Bueno, en este caso es mucho más que eso, porque se utiliza multivista. Es como si cualquiera tuviera muchos puntos de vista, de visión, y hablamos de muchas imágenes obtenidas con satélites de diferentes lugares, de diferentes ángulos, que entran a un procesador extremadamente potente que no se podía hacer hasta hace muy poquito tiempo, no había capacidad de hacer ese tipo de proceso, pero ahora ya hay, y genera los edificios con una calidad increíble. Y eso lo pueden hacer de cualquier lugar del mundo, incluido Bolivia, porque esta empresa Maxar tiene un banco de datos desde el año 2000. Obviamente que para ese proceso no se utilizarán las imágenes del año 2000, se utilizarán las últimas, ¿no? Seguramente
último par de años o de repente último año, y si es una ciudad muy, muy rápida en cuanto a su evolución, seguramente las más recientes, pero como el caso de Santa Cruz. Y ese es uno de los productos, nosotros lo hemos hecho saber al INE, en su momento lo hemos explicado, yo lo he explicado personalmente a un viceministro que vino a Santa Cruz y quiso saber cómo funcionaba y me hizo llamar, y yo fui y le expliqué cómo funcionaba y le dije que estaba a disposición. Esa es una tecnología que nosotros la tenemos disponible, en realidad ya se utiliza en muchos lugares, en muchos países del mundo, y la otra tecnología es la que acabamos de nombrar en el título de esta nuestra presentación, que son los formularios para levantamiento censal, formularios digitales o electrónicos. Básicamente, una empresa que se llama ESRI, que es fabricante de sistemas de información geográfica, que es la más importante del mundo también. La mayoría de las empresas bolivianas que trabajan con mapas la utilizan, como por ejemplo la CRE y muchas empresas del Estado, y bueno, Entel y Yacimientos, entre muchas otras, Chaco, Andina, Transporte, etc. Esa empresa fabricó un formulario electrónico que se pone en un dispositivo cualquiera, puede ser una laptop, un teléfono celular, una tableta, y se puede meter una encuesta dentro. Solo que esa encuesta ha ido evolucionando de tal forma que han logrado que esa encuesta sea muy completa. Y hace un par de años, la gente de ESRI hizo una presentación internacional para el área de hispanohablantes, y como muestra en esa presentación de este producto, mostró el censo 2012, la boleta censal 2012 de Bolivia. O sea, ellos la metieron así para tener que presentar en esa ocasión. O sea, para que ustedes puedan darse cuenta cómo es muy fácil meter las 10 páginas que puede tener una boleta censal dentro de una encuesta, que además tiene muchísimas ventajas. A ver, vamos a analizarlas. Ahorita van a mirarla cuando Alejandro les haga la presentación práctica, pero básicamente la encuesta se carga en un dispositivo, el dispositivo hace preguntas, las preguntas están controladas. En otras palabras, cuando yo escribo en papel y me dice cuántas personas hay en esta casa, yo le puedo poner cualquier palabra, perro, y me acepta porque es papel, pero en la encuesta no, porque está diseñada para poner un número, y un número digamos, de dos dígitos, o lo que yo quiera. Y si pongo algo diferente, me dice, no, está mal, hasta que yo corrija. Muchas de las preguntas también están cruzadas. Por ejemplo, de repente si yo pongo la provincia o el departamento y ya me va ubicando y ya va rellenando algunos campos de forma automática, de manera que la encuesta se hace mucho más eficiente y más rápida. La otra ventaja es que en caso de que, digamos, en caso de la mayoría de las personas que tengan una conexión a Internet, el momento que termine la encuesta, hace clic, esos datos se fueron a la base de datos que está en un servidor, y esos datos registraron la hora de la toma y registraron la ubicación de la toma. Y si ustedes quieren, le saca una foto al frente de la casa con el señor que lo recibió en la foto, por ejemplo, para verificar que realmente el encuestador fue. Ustedes saben que en papel puede fabricarse, alguien puede sentarse en un banco de la plaza a llenar, como ha sucedido muchas veces, a llenar encuestas, y no habría manera de comprobar. De esta forma, sí podemos comprobar. Sí, ustedes van a decir, pero puede ser que haya gente que no tenga una conexión a Internet. Sí, puede ser, un porcentaje muy chiquito no va a tener, y ese porcentaje, cuando se conecte, esa información que quedó guardada offline se va a mandar al servidor. Suponemos que en los próximos 2 o 3 días eso va a suceder. Entonces, tendríamos, en otras palabras, exactamente igual que en unas elecciones. Nosotros estamos viendo en Brasil, un país con ese tamaño y esa población, que a las 8 de la noche están empezando a lanzar resultados de la elección del mismo día, por decir, 100% de repente no, y que lo vamos a saber esta semana, ya tenemos 90 y tanto % a las 12 de la noche. Exactamente igual debería ser, y no esperar un año para que nosotros tengamos ese dato. Esa tecnología ya se la usa en varios países del mundo, en censos. Concretamente, creo que la última en el mundo que ha utilizado esa tecnología es Sudáfrica,
Nosotros hemos tenido una reunión con la gente de Sudáfrica que nos ha explicado cómo se hizo, y ellos tienen aproximadamente un poco más de 60 millones de habitantes, si no me equivoco. O sea, yo pregunté eso porque quería saber la relación con Bolivia y para ver qué tan complicado sería acá. Y bueno, fue así. Los datos son mucho más limpios, inmediatos, fáciles de auditar, no como en papel que se pueden esconder o transcribir o perder o lo que fuera, y los tendríamos muy rápido. Nada de 12 meses para tener el resultado. Entonces, por favor, Alejandro, quisiera que les muestre rápidamente, de manera muy concreta y objetiva, lo que es este producto del que les estamos hablando. Y en el otro caso de las imágenes, mientras Alejandro entra, en el otro caso de las imágenes satelitales y el modelo en 3 dimensiones, ese caso habría que buscar cuáles son las áreas de Bolivia que sean áreas urbanas. Y las áreas urbanas están ya mapeadas porque hay instituciones como ENRI que ya las mapearon todas las áreas que podríamos llamar urbanizadas. No estoy hablando de lo que dice el ingeniero Medrano, que cada municipio tiene que hacer un mapa de su área urbanizada, de su área urbana y su área no urbana. Entonces, en este caso, lo que ENRI no se mete con lo que la decisión del municipio, lo único que dice es aquí hay casita y aquí no hay casita. Donde hay casa, hace un polígono y genera ese polígono o esa capa de información que son áreas urbanizadas. Entonces, eso podría servir para que los municipios de manera súper eficiente y súper rápida pudieran definir sus áreas urbanas o sus áreas no urbanas, y además con información del año 2001. O sea, estamos en 2002, la información de ese mapa de áreas urbanas y no urbanas es 2001. Y el 2023 vamos a tener ese mismo mapa, versión 2022, con la información proveniente del 2022. Entonces, la información es muy... y puede ser, podemos mostrarla, puede ser comprobada, me imagino que en otra reunión, porque eso es un tema que tomaría más. Así que le pido a Alejandro que nos muestre, por favor, Survey de manera muy concisa. Gracias. Claro que sí. Agradecerles a todos ustedes por la invitación para poder participar y mostrarles un poco las tecnologías y herramientas que tenemos. Nosotros trabajamos con una plataforma de muchas aplicaciones que entre sí están integradas y es una plataforma de información geográfica. Podemos apoyar con herramientas de escritorio para la generación de cartografía, porque en sí esa es la especialidad de la herramienta de software. Sobre esta tecnología, ustedes pueden procesar las imágenes satelitales que mencionaba Carlos y a partir de ahí generar cartografía. No solamente es una herramienta de dibujo de cartografía, sino que también tiene aplicaciones que se integran para la colección de datos. Yo les voy a mostrar unas 2 o 3 aplicaciones, pero sepan de que por ser una plataforma bastante robusta, bastante potente, toda la información que yo genere de esa cartografía no queda solamente en un mapa. Yo puedo generar aplicaciones web a partir de esa información. Entonces van a haber visores web para consulta. Yo puedo acceder y ver la cartografía de tal municipio y empezar a coordinar la logística del precenso, la logística de operaciones durante el censo, y después de que tenga los datos levantados, puedo hacer todo el análisis de información estadística y de demografía generada en los respectivos municipios con ese mismo mapa que yo he generado. También hay aplicaciones que permiten la colección de datos, en la que les estoy mostrando. Survey 123 es en formato de formulario, porque el objetivo es colectar datos y, como bien decía Carlos, tratar de dar una inteligencia a la recolección de datos, evitar que yo meta información basura. Es decir, voy a restringir los errores que puedan meterse. No sé si están pudiendo ver la pantalla, me avisan por favor para poder continuar. Perfecto. Ok, entonces lo que ustedes van a poder generar con estos formularios va mucho más allá de simplemente captura de datos. El ejemplo que mencionaba Carlos de Sudáfrica, cuando hicieron el censo,
utilizaron esta herramienta para toda la coordinación de recursos y material que necesitaban los encuestadores. Imagínense lo siguiente, una cartografía, yo voy a cambiar en esta aplicación que es de la plataforma, voy a cambiar una cartografía mucho más fácil de poder visualizar. Acá ustedes, esta es la planificación que Ecuador está realizando para fines del censo en este año. Entonces, van a poder visualizar ustedes todo lo que han conversado los anteriores ingenieros, la cartografía, los límites temporales, la asignación de personal encuestador a cada una de las zonas urbanas. Y cuando yo haga clic en uno de estos lugares, voy a saber en qué fecha o en qué momento o qué equipo de brigadas está asignado a tal municipio o a tal población. Y con las aplicaciones que les mostraba, se ha hecho la coordinación de recursos, es decir, me fallaron 3 encuestadores, necesito que me traigan a 3 estudiantes más para poder cubrir tales áreas, o en tales áreas tenemos tales problemas. Toda esa comunicación y solicitud de recursos se puede hacer con los formularios que mencionaba Carlos, pero va mucho más allá de esas aplicaciones. Ustedes recuerdan, esta es la ficha que se utilizó en el censo del 2012, y en una de las presentaciones que el fabricante de software estaba realizando, pues logró digitalizar la ficha con la aplicación. Aquí yo les estoy mostrando en esta ventana, simulando que se estaría visualizando desde una pantalla de celular. Pero la aplicación funciona desde un navegador web, desde una aplicación en Android o en iOS, inclusive hasta de computadora. Es la misma ficha vista y accedida de diferentes dispositivos. Entonces, agiliza y facilita el manejo y la utilización porque van a entregar diferentes dispositivos tecnológicos, dispositivos móviles a los encuestadores, a los coordinadores, a los jefes, etcétera. Entonces, todos van a poder tener acceso a las diferentes fichas o formularios que se vayan necesitando. Acá, por ejemplo, en la ficha empiezan con las preguntas de tipo de vivienda y las respectivas características. Las mismas preguntas están digitalizadas. Obviamente aquí están mucho más abreviado que la ficha original, pero facilita de que yo solamente seleccione uno de los elementos, que cuando vaya yendo ir seleccionando diferentes tipos de preguntas, algunas preguntas van a ir habilitándose, otras van a ir cerrándose. Pero no solamente es el tema de preguntas, sino que utilizo el GPS de los dispositivos móviles y yo puedo capturar la ubicación de dónde se está llevando a cabo esta encuesta. Esta parte del mapa ustedes la están visualizando porque así se configuró para fines de esta presentación, que se pueda visualizar, pero para los encuestadores puede estar escondida esta pregunta para que modifiquen dónde están haciendo el levantamiento. Me está tomando el GPS, me está dando la ubicación y no solamente eso, por debajo, si la cartografía que se ha trabajado se la puede cargar, yo puedo obtener el barrio, la dirección, la calle, el número de casa, piso si es que es un edificio, etc. Y todo esto de acá se está generando automáticamente si la cartografía estuviera bien definida. Entonces son aplicaciones móviles que permiten hacer no solamente la georreferenciación de dónde estoy encuestando, sino de todo el levantamiento de datos. Pero esto va mucho más allá de simplemente levantar la información y es todo lo que han conversado en estas horas de presentación. Tener los datos listos. Yo les voy a mostrar estos tableros que forman parte de la plataforma, porque la plataforma no solamente genera el mapa, sino que también genera la ficha, porque la ficha está siendo georreferenciada en el mapa, y los datos que estoy levantando van a estar también generados en base al lugar. Estos son ejemplos que se tomaron en otros países, pero fíjense que si yo levanto la información con la ficha en tiempo real, porque estoy con acceso a telecomunicaciones y envío la información en tiempo real, esos datos ya pueden estar siendo procesados. Obviamente hay preguntas que van relacionadas y ciertos indicadores son el resultado de procesar 2 o 3 preguntas de cómo están relacionadas, pero preguntas que puedan dar información directa ya pueden ser procesadas inmediatamente.
sabemos qué población está, sabemos cuál es el promedio de personas que viven por casa, sabemos cuáles son ciertos ingresos por domicilio, si es que formara parte de la pregunta, el nivel de educación que ha recibido la población y por grupo étnico se los puede ir ya sacando información y resultados. Y son paneles totalmente interactivos donde yo puedo mover el mapa, puedo hacer filtros en cada uno de estos gráficos que se van a ir actualizando en tiempo real. Este tipo de gráficos, les digo, no solamente es para ver información como resultado de lo que se está haciendo la encuesta, sino también para apoyar a toda la logística del personal. ¿En qué zonas necesito asistencia de policía porque quizás hay algún disturbio? ¿O necesito asistencia médica? ¿Alguno de los encuestadores tuvo algún problema? ¿O necesitaré apoyo material de papel? ¿Necesitaré, etcétera? Ustedes pueden tener tableros para las operaciones durante el censo, como también la información estadística que se va generando. Y pueden ir haciendo tableros de comparación con la información de diferentes censos para ir generando esa información. Hay muchos ejemplos que se tienen y son aplicaciones que son fáciles de configurar, fáciles de administrar y obviamente va a tomar en cuenta todas las actividades previas. Tener la cartografía de calidad, cada municipio va a generar su cartografía, se la puede tomar en cuenta. Cada municipio va a tener su logística de distribución de los encuestadores, diferentes tipos de preguntas se pueden tomar en cuenta. Entonces, es una plataforma muy flexible. Hay otros ejemplos, otros datos que tengo que mostrarles que a partir de esos datos ya se pueden generar diferentes tipos de información para que, como bien decían, otros municipios utilicen. Entonces, el fabricante del software, como bien mencionaba Carlos, es apoya y para información censal. Hay diferentes estándares que en participación con las unidades de Naciones Unidas y con otras instituciones, el fabricante del software se acomoda a esos estándares. Entonces, es información que siempre va a estar de la mano, no es un diseño que el fabricante decide imponer, ¿de acuerdo? Entonces, está en base, estos son datos del Buró de Censo de Estados Unidos cuando ellos realizaron el censo en el 2020. Otros ejemplos, hay información disponible a la cual ustedes van a poder acceder y bajo la política de datos Open Data van a poder acceder y visualizar cómo se ha llevado a cabo diferentes estrategias y cómo se ha hecho la gestión de datos por hitos y por gestión interna de procesamiento de datos. No solamente queda en información de ficha que me levanta el censo, sino que, como les dije, con los datos, ustedes van a poder aprovechar esa cartografía y van a poder hacer los análisis demográficos, cuál es la densidad poblacional en ciertas zonas, cuál es lo que estábamos hablando de habitaciones, cuántas personas habitan en una unidad familiar y generar como un post-censo todos los mapas demográficos. Entonces, es una aplicación, es una plataforma bastante robusta que cubre todas las actividades precensales, durante el censo y postcensales, con información en tiempo real, con información totalmente encriptada si es que la seguridad fuera un tema delicado. Toda esta tecnología se puede implementar tanto en infraestructura misma de las instituciones, ya sea el INE y sus departamentales, o ya sea en cada municipio que quieran albergar. Obviamente no todos los municipios de Bolivia tienen la capacidad tecnológica y el personal asignado para administrar el servidor y la conexión a internet, etcétera. Así que si no hubiera la infraestructura, esta plataforma, el fabricante del software, cuenta con la nube. Basta que en el municipio X tengan acceso por internet, Tigo, Viva, Entel, etcétera, los encuestadores pueden subir la información, los municipios pueden subir su cartografía a la nube, tener acceso privado, solamente las autoridades y el personal autorizado va a poder ingresar y ver el seguimiento en tiempo real del censo, sin necesidad de tener un servidor enorme, sin necesidad de tener los fierros ni el personal capacitado.
Se ha hecho esto en otros países, tenemos los contactos con los distribuidores del software de cada país, así que en futuras reuniones, si estuvieran con interés y necesidad de poder conocer un poco más cómo se llevaron a cabo esas actividades, con gusto podemos ponerlos en contacto. Alejandro, Y para estamos en finalizar, tiempo. ok, sí, entonces, hasta ahí lo último que quería mostrarles es de que se puede utilizar en diferentes actividades, no solamente censo poblacional, si también más adelante viene censo agrario y vienen otras actividades, se puede aplicar. Eso por mi parte. Si tienen preguntas o con Carlos, después podemos atenderlas para no utilizar mucho tiempo. Gracias de mi parte. Estimados ingenieros, no he visto que haya levantado la mano, pero ¿hay alguna pregunta para los disertantes? Ingeniero Franco, una pregunta, por favor.